Como muchos de ustedes saben, la idea del día de hoy es comentar acerca del seminario de voluntad anticipada, donde la psicóloga María Alejandra Vaca y yo, Marcela Santos, vamos a abordar la importancia de las voluntades anticipadas, planificación anticipada, para los pacientes con ELA y también para que sus familiares y cuidadores estén al tanto. Nos acompaña María Alejandra Vaca, que María Alejandra, si quieres, preséntate, prende tu cámara y preséntate. Hola, buenas noches para todos. Como lo decía Marcela, mi nombre es Mayra Alejandra Vaca, soy psicóloga, psicooncóloga, o sea, especialista en cáncer y especialista en cuidado paliativo y acompañamiento al proceso de morir. Entonces, para mí es un gusto estar con ustedes esta noche. Gracias. Bueno, y yo soy Marcela Santos, la mayoría de ustedes ya me conocen, y si no, me presento. Yo soy psicóloga también, me especialicé en inclusión de personas con discapacidad. Además, fui cuidadora de mi papá que vivió con ella por 16 años, entonces conozco la experiencia de vivir con ella como familiar y además como profesional de la salud. He tenido la fortuna y el honor de apoyar y acompañar a muchos pacientes de la asociación y a sus familias, y sobre todo en este tema de voluntades anticipadas y decisiones al final de la vida. Antes de que la doctora Mayra empiece, quiero hablar como un poquito para estar en contexto, todos que estemos en el mismo lenguaje de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, las voluntades anticipadas para pacientes con ELA en Colombia son específicas porque eh, tenemos una realidad en Colombia respecto a los derechos que tenemos acceso diferente a otros derechos que tienen otros pacientes con ELA en otros países. Entonces, lo bueno de esta charla es que ustedes van a saber, ok, ¿a qué tiene derecho nuestro paciente? ¿Qué puede tomar decisiones desde ya? No tiene que esperar hasta el final, sino a qué decisiones puede tomar desde ya. ¿Por qué son importantes estas decisiones? Porque el objetivo es que los pacientes puedan expresar su voluntad con respecto a los cuidados, tratamientos, intervenciones que quieran recibir o que no quieran recibir, cuando ese paciente efectivamente no tenga la capacidad ni pueda expresar esa voluntad de manera directa. ¿Por qué? Porque está desmayado. ¿Por qué? Porque los doctores no le entienden la manera de hablar. ¿Por qué? Porque no basta con que el movimiento sea así y no. Entonces, este documento es básicamente la voz del paciente antes de que la pierda. Es el derecho expreso. No significa, ojo, y esto quiero que quede muy importante, no significa que el paciente no se pueda retractar de su decisión, ¿sí? El paciente siempre tiene la última palabra, pero sí, el paciente está desmayado, hay un paro respiratorio, el paciente está en cuidados intensivos y no saben los médicos si intubarlo, si conectarle a una máquina, si hacerle una traqueostomía, si hacerle una gastrotomía, este documento es el que va a hablar por el paciente. Entonces, esto no es una charla ni una decisión que se toma a la ligera, tienen que pensar muy bien cuál es la realidad de los pacientes con ELA. Luego de que le hacen una traqueostomía, luego que le hacen una gastrotomía, la vida cambia evidentemente, sobre todo con la traqueo, no con la gastro, pero con la traqueostomía cambia mucho la calidad de vida de los pacientes porque quedan dependientes de una máquina ventilatoria que está conectada a la luz todo el tiempo, que va a respirar por ellos. Es decir, quedan dependientes de una máquina hasta el último día de sus vidas y ya la ELA no va a acabar con su vida. Ya mueren de viejos, mueren de una infección, mueren de una complicación, pero no mueren como tal del paro respiratorio, que es la causa normal de los pacientes con ELA. El que lo conecten a la máquina no significa que la ELA para, la ELA continúa, ¿sí? La ELA sigue atacando todas las neuronas motoras del cuerpo y por ende todos los músculos del cuerpo del paciente pues se siguen afectando. Entonces, en la ventilación mecánica no le alarga la vida en sentido de calidad de vida, le alarga la vida en sentido de que sigue vivo, pero los movimientos y todo se sigue afectando. A lo largo de la presentación van a encontrar frasecitas que a mí me han gustado de las cosas que he encontrado cuando leo y preparo esas presentaciones. Esta me encanta, es si no dices lo que quieres, algo que no quieres sucederá. Pasa muy a menudo, me encuentro muy a menudo con pacientes que tienen clarísimo que no quieren continuar con su vida con máquinas en una cuidados intensivos, en casa, cuidados paliativos, y se lo dicen a su familia, pero su familia no respeta su voluntad.
Y si no hay un documento escrito, la familia puede volarse esa voluntad. Entonces, por eso es tan importante que dejen por escrito lo que quieren. Si ustedes no pueden firmar, no pueden escribir, no pasa nada. En notaría, en Colombia, ya están aptas para personas con discapacidad y ustedes pueden firmar con la huella. Si saben responderle al notario si lo que aprueban es sí y no, solamente con la mirada a los ojos ya pueden firmar con huella. Entonces, importante que hagan eso para que no pase algo que ustedes no quieran que pase. ¿Por qué planear anticipadamente con la ELA? Porque tomar decisiones tempranas con respecto a opciones de nutrición, hidratación, traqueostomía y ventilación son esenciales y dejarán la atención si te encuentras en una situación de emergencia y no puedes hablar por ti mismo. Conocemos muchas personas, muchos casos de personas que no escribieron, que no dejaron las directivas anticipadas y terminaron ventiladas y no querían estarlo. Cuando eso pasa, luego hay que empezar otro proceso y es lograr que al paciente le valoren le dignifiquen su derecho a que lo desconecten. Pero es un sufrimiento innecesario que el paciente no tuvo que haber pasado si se le hubiera respetado su voluntad en el inicio. Aunque este tema de la muerte en Colombia todavía es muy tabú, hablar de muerte nos asusta, nos da miedo, creemos que si hablamos de muerte vamos a hacer que llegue más rápido, eso es mentira. Cuando nos negamos a hablar sobre la muerte, le estamos privando a las personas, pacientes con ELA o incluso personas que no tengan esta enfermedad, la capacidad de tomar decisiones informadas sobre cómo viven y cómo mueren. Cómo morir es tan importante como cómo vivir. En Colombia hay derechos como lo son el derecho a cuidado paliativo, la limitación del esfuerzo terapéutico y la eutanasia. Los cuidados paliativos se usan para paliar el dolor, por eso es la palabra paliativos. Paliamos el dolor, aliviamos el dolor y el sufrimiento al final de la vida. Por ejemplo, yo llego con una dificultad respiratoria en la clínica, pero yo dejé dicho que yo no quiero que me hagan traqueostomía o gastro o ninguna medida invasiva para continuar con mi vida. ¿El médico qué hace? ¿Me deja ahí muriéndome? ¿Que sufra? No. El médico alivia el dolor y el sufrimiento al final de mi vida. Es decir, que me da medicamentos tranquilizantes, una morfina, puede ser clorazepam, otros medicamentos que van a hacer que yo me relaje completamente y pase inevitablemente lo que va a pasar con la ELA y es que voy a dejar de respirar poco a poco. Esos son los cuidados paliativos. Entonces, si el paciente, ¿por qué es importante que hablemos de esto? Porque si el paciente está en paro y no quiere tráqueo, eh, y la familia dice, no, no lo llevamos a la clínica porque después lo intuban. No, en la clínica le pueden paliar el sufrimiento y ustedes tienen la última palabra. ¿Sí? Si el paciente está desmayado, no puede tomar la decisión, la familia toma la palabra. Pero si el paciente dejó el documento de voluntades anticipadas, ese documento es quien toma la palabra. El segundo es la limitación del esfuerzo terapéutico. La limitación del esfuerzo terapéutico es quitar o suspender o no iniciar unos tratamientos específicos que podrían prolongar la vida de un paciente. Por ejemplo, si un paciente está ventilado, el ejemplo que les conté ahorita, que está ventilado porque por emergencia se lo hicieron y él no quería eso, se hace una limitación del esfuerzo terapéutico que es retirarlo del ventilador, sedarlo y pasa naturalmente lo que pasa con el transcurso de la enfermedad y es que el paciente poco a poco deja de respirar. Sumado a cuidados paliativos, que son los medicamentos para que el paciente no sienta nada en este momento. Asimismo, tenemos en Colombia no está penalizada la eutanasia, es decir, los pacientes con ELA y otras enfermedades, pero la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, en Colombia está en la lista de enfermedades de pacientes que pueden pedir la eutanasia. La eutanasia es básicamente poner fin intencionalmente a la vida de una persona que sufre una enfermedad terminal o padecimiento grave con el fin de aliviar su sufrimiento. ¿Cómo funciona eso? El medicamento que le inyectan a la persona acaba con su vida. No está penalizado, está regulado en Colombia, existe un protocolo de eutanasia en el país. Yo ayudé a escribirlo casualmente y casualmente, porque nada es casualidad, mi papá luego de 16 años de estar conectado a una máquina eligió la eutanasia. Entonces, ahí es un ejemplo perfecto de que ustedes pueden tener una idea y luego cambiar la opinión y eso no tiene nada de malo. Ustedes son humanos y pueden cambiar la manera de pensar y por eso es que estamos hablando de sus derechos, para que ustedes tengan la opción de elegir qué quieren y cómo quieren. ¿Cómo se crea este documento de voluntades anticipadas? Si usted me dice, Marcela, pero ¿cómo hago para escribir este documento? La Fundación Muerte Digna ya tiene un documento escrito que ustedes básicamente firman por notaría con 2 testigos, pueden firmar con huella y ese documento ya es válido. Idealmente tengan copias, le manden una copia a su EPS, carguen una copia con ustedes y cuando vayan al médico le informan que ustedes tomaron esa decisión.
y el médico está obligado a meter ese documento en la historia clínica donde dice su voluntad. A los que quieran este documento se los puedo mandar, me escriben por WhatsApp, estoy en todos los chats de Acela Centro y Regional como Marcela Santos y yo les puedo mandar esto por privado. Léanlo, ustedes pueden además hacer su propio documento. También existe un documento en Colombia sobre la eutanasia. He tenido recientemente muchos pacientes este año que me dicen, definitivamente no quiero ventilación, no quiero nada, pero quiero estar lista que si algún día quiero la eutanasia, ya tener firmado ese documento. ¿Y se puede hacer? Sí se puede hacer. Son dos documentos diferentes. Uno es más, se los voy a mostrar. Denme un segundo y se los muestro. Eh, Este es uno donde dice los cuidados paliativos, qué queremos, qué no queremos, etcétera. Los dos testigos, estos dos testigos no pueden ser personas relacionadas familiarmente, sino que pues personas que no se beneficien directamente de la muerte del paciente, básicamente para decirlo por temas legales. Y este documento se llama solicitud de procedimiento eutanásico. También se los puedo compartir. Entonces, lo que hacen muchos pacientes es que lo firman con notaría, se quedan con el guardado y cuando toman la decisión de hacerlo, radican el documento ante la EPS con copia de la historia clínica. Eso automáticamente lo que hace es que los pacientes pueden, se activa la ruta una vez ya radiquen el documento, ya, una vez radiquen el documento ante la EPS. Las personas que están dispuestas a hablar sobre los temas al final de la vida y aceptar que van a morir, llevan consigo un tipo de libertad y realmente viven bien sus últimos días. Este fue un libro que me leí recientemente. Julie McFarlane es una enfermera que ha trabajado en cuidados paliativos por 14 años y escribió un libro que se llama Nada que temer. Se lo súper recomiendo. Habla sobre su experiencia, sobre cómo es acompañar a alguien al final de la vida y sobre todo las decisiones que uno puede tomar desde hoy, ni siquiera porque tengan ELA, desde hoy que puedan tomar como cuidadores, como familiares, sobre qué quieren al final de la vida. Entonces, ella habla de un tipo de libertad porque dice, luego de que ya tomo esa decisión tan importante de qué quiero, ya puedo enfocarme en vivir, ya puedo enfocarme en disfrutar lo que me queda de vida. Entonces, con eso les paso a la psicóloga Mayra, quien les va a hablar sobre cómo apoyar a nuestros familiares y cómo tomar estas decisiones con la mejor calidad de vida posible y de manera digna. Gracias, Marcela. Bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir acá mi pantalla para poderles mostrar la presentación que organicé para ustedes. La idea, pues, de este espacio es que también puedan preguntar, ¿cierto? Y que podamos resolver sus dudas, ojalá lo mejor posible. Espérenme un momentico. Ahí ya. Entonces, inicio este conversatorio diciendo que deciden hoy por el mañana, ¿sí? Y la pregunta es, de pronto que ustedes harán, es cómo las voluntades anticipadas pueden ayudar en el camino con él. Y tengo unas palabras de una médico paliativista de la Universidad de California que dice que prepararse para la muerte es uno de los mejores regalos que puede hacerle a sus seres queridos, ¿no? Porque uno a veces lo que hace es, como decía Marcela, como dejar de hablar de estos temas tan importantes y resulta que después es más difícil para los seres queridos poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no sabemos qué era lo que quería nuestro familiar. ¿Por qué es importante en la ELA hablar de temas de voluntades anticipadas? Porque la progresión de la ELA afecta la capacidad de tomar decisiones. Justo uno de los requisitos, tanto para firmar un documento de voluntad anticipada como para solicitar la eutanasia, es que ustedes tengan pleno uso de sus facultades mentales. Si por alguna razón han perdido la voz, ¿cierto? Para expresarlo, porque sé que en ella no es que se pierda como tal o haya deterioro cognitivo en algunos casos, sino que lo que pasa es que uno no puede expresar lo que está pensando, ¿cierto? Entonces,
por esta razón es importante poder asegurarse que ustedes van a tener voz incluso cuando ya no puedan hablar. Porque es importante para mantener el control sobre los cuidados y tratamientos para que ustedes puedan decidir qué, ¿cierto? Cómo y qué tipo de cosas quieren y qué no quieren al final de la vida. Como les decía al inicio, puede aliviar la carga emocional a familiares al saber que respetan sus decisiones. Como decía ahorita Marcela, cuando uno toma decisiones anticipadas, después eso ya le genera un poquito menos de incertidumbre, disminuye la ansiedad, aporta a la calidad de vida. Entonces, de verdad que el tema del documento de voluntad anticipada ni siquiera es para personas con un diagnóstico de enfermedad, sino que es para todos nosotros. Entonces, ojalá lo podamos hacer. Tú decides. Cada persona es protagonista de cada una de las etapas de la vida que transitamos. Somos autónomos, ¿cierto? Y al final de la vida, la idea es que ojalá todos podamos conservar esa autonomía para decir qué es lo que preferimos, ¿cierto? Y qué no. Que tengamos esa libertad de poder decir, bueno, yo al final de la vida quiero A, B, C y D y dejarlo escrito en algún lugar, que es el documento de voluntad anticipada. Esta imagen la hice para que sepamos que la buena muerte, cuando hablamos de buena muerte, no estamos hablando únicamente de eutanasia. Actualmente existen equipos conformados de cuidados paliativos, justo yo trabajo en uno de ellos, donde nosotros prestamos los cuidados a nuestros pacientes desde el diagnóstico hasta el final de la vida. Y la buena muerte no es solo eutanasia, hay otras opciones, como por ejemplo recibir cuidados paliativos, recibir un adecuado manejo del dolor, la sedación paliativa, ¿sí? Que es, digamos que para ya el final de la vida, la eutanasia, ¿sí? La adecuación del esfuerzo, cuando ya digamos que la enfermedad está muy avanzada, poder readecuar eso que se está haciendo para no hacer nada que sea inútil o que genere sufrimiento al paciente. En la buena muerte, siempre digo yo que pues el sentido de la vida se debe conservar, ¿cierto? Nuestros valores, que es lo más importante para nosotros. Pero en la buena muerte también tenemos aceptación, ¿sí? Cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de temas de voluntad anticipada, estamos aceptando que todos somos finitos. Todos los que estamos acá, en algún momento vamos a morir, ¿sí? Todos, por cualquier enfermedad, por un accidente, por lo que sea, pero en algún punto va a llegar el final de la vida, que necesitamos empezar a aceptarlo, ¿cierto? Cuando hay una enfermedad avanzada como la ELA, como un cáncer, como otro tipo de diagnóstico, es importante hacernos, digamos que pararnos en la realidad y empezar a tomar decisiones autónomas, ¿cierto? Y que nos lleven a una plenitud para trascender en paz. A eso hace referencia la buena muerte. Quiero presentarles un fragmento corto de un documental que siempre traigo o que llevo cuando hablo de voluntad anticipada para que veamos brevemente qué es, por ejemplo, lo que hacen en una UCI y que cada uno de nosotros pensemos si eso es lo que quisiéramos o no para el final de nuestra vida. Me gustaría que por favor me comenten si sí se escucha. Escuchamos, pero ya no vemos. Ok, pero sí se escuchó. Sí. Listo. Selena, can you squeeze my hand? Here's the reality. We're all going to die. Everyone standing in this room is going to die one day. And it's good to have a little bit of a say in how. I want to make sure that she knows that we've explored all the options. Every day, people are attached permanently to machines. My concern is we're going to cause more suffering without likely benefit. The other approach is let her pass naturally. It would feel like murder to pull her life support. So I had to make the decision for myself. Then take me off, and if I breathe on my own, then that's fine. That's God will. Amen. How would you feel if you were not getting better on a breathing machine? Then I don't want to be on a breathing machine. It's his decision, but I don't want to see him go. We're going to support you through this. Pull the crash cart in. She won't wake up from this in a meaningful way. Mama?
knowing at some point you got to get to that reality, and now it's here. Este es un documental que podemos encontrar en Netflix y habla de precisamente de esas decisiones difíciles que se toman en una UCI, ¿cierto? Es decir, conéctela, no conéctela. Había una hija de ellas, de alguna paciente, decía, es que si yo la desconecto para mí es como un asesinato. ¿No? Entonces, fíjense cómo a través del documento de voluntad anticipada podemos liberar a nuestra familia, seres queridos, de tomar este tipo de decisiones. Se los recomiendo, está en Netflix, se llama Extremis, y ahí podemos ver cómo todas estas decisiones, lo difícil también que es para el equipo de salud, por ejemplo, no saber qué era lo que quería el paciente. Hemos trabajado, yo particularmente he trabajado un montón para difundir este tema, porque como lo decía Marcela, ya tenemos una ley que nos protege, que nos permite tomar decisiones, pero hay muchas personas que aún no lo están haciendo. Entonces, sí me gustaría que pues se los recomiendo. Y quisiera continuar esta charla preguntándoles cuáles son sus mayores preocupaciones respecto al final de la vida. ¿Qué es eso que más les preocupa? ¿Será, por ejemplo, sentir dolor o sufrir? ¿O estar con dificultad para respirar? ¿O depender físicamente de otras personas? ¿Qué les preocupa, por ejemplo? Si quieren, pueden escribirlo por el chat, como cuáles son sus mayores preocupaciones respecto al final de la vida, para que lo podamos como conversar. ¿Qué les preocupa a ustedes, por ejemplo? ¿Será el proceso de morir o será la muerte como tal? Los invito a que si quieren lo pueden dejar ahí en el chat, y mientras tanto pues yo voy avanzando. Otra pregunta que me gustaría que se hicieran y que ojalá puedan tomar nota para después poder, digamos que, redactar sus voluntades, es, por ejemplo, ¿cuáles son sus prioridades al momento de enfrentar el final de la vida? ¿Qué sería lo que más les interesa a ustedes? ¿Que les controlen los síntomas o que los acompañen, que los cuiden? Estas preguntas son orientadoras y nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. En algún momento una paciente me decía, es que quiero redactarlo, pero no sé ni siquiera qué escribir. Espero que a lo largo de esta charla podamos dar luces de qué podemos dejar en un documento de voluntad anticipada. Mayra, ahí respondieron, uno de los miedos es sentir dolor. Espérate que no lo vi, sentir dolor. Y es uno de los miedos más frecuentes, ¿no? Muchas veces ni siquiera es el miedo como tal a la muerte, sino al proceso de morir, y eso incluye, por ejemplo, sentir dolor. Cuando uno está en un programa de cuidados paliativos, ese es uno de los objetivos principales, que la persona no sienta dolor. Pero acá Gloria nos dice que mi mayor preocupación es el deterioro, y es muy válido, ¿no? Por ejemplo, si uno ha estado activo, es independiente y resultar de pronto necesitando ayuda para ir al baño, para que le cambien los pañales, para que lo bañen, ¿cierto? Esas son cosas que a uno le preocupan un montón. Gracias, Gloria y Jennifer, por compartirnos. Y hablamos de 4 elementos esenciales para el tema de las voluntades anticipadas. El primero son las decisiones sobre los tratamientos. Poder decidir qué quiero y qué no quiero al final. Súper importante, elegir un delegado. Pero en esto sí les quiero recomendar que su delegado sea una persona que ustedes sepan que les va a cumplir sus voluntades. Hace un tiempo nos sucedió algo particular, y es que la persona firmó su documento de voluntad anticipada y dejó como representante legal a una amiga, pero después su pareja dijo que no era legal, entabló una demanda y demás. Entonces, ahí decíamos, bueno, en este momento el paciente sí firmó y demás, pero tal vez no se aseguró que su esposa conociera sus voluntades y sobre todo que las respetara. Y qué difícil, ¿no? Entrar como en ese que sí, que no, que él no quería eso, pero tener un documento, ¿no? Que era la voz de él. Entonces, para nosotros también fue muy complicado. Entonces, por favor, elijan muy bien a su representante, ¿no? Que sepan que les va a ayudar a cumplir sus voluntades anticipadas. Elemento esencial en esto es cuidados paliativos. Cuando uno recibe cuidados paliativos puede tomar mejores decisiones, puede disminuir el sufrimiento y mejorar la calidad de vida.
para pacientes con ELA, es muy importante las directivas sobre la alimentación y la respiración asistida, que ustedes puedan poner ahí en su documento si quieren que les pongan sondas, traqueostomías, o sea, ustedes qué quieren. Si ustedes no se ven, con, por ejemplo, con una traqueostomía, deben dejarlo escrito en su documento de voluntad anticipada. Les voy a compartir algunas de las frases que he escuchado de mis pacientes en consulta y que pienso que ayuda como a clarificar un poquito esto de las voluntades. Algún paciente dijo que lo que quería era estar consciente hasta el final para tomar decisiones, expresar deseos y preferencias para sentir que aún soy digno. Entonces, para esta persona lo más importante era poder tomar decisiones y expresar lo que quería. Entonces, esa es una, por ejemplo, muy importante en el final de la vida, ser atendido por profesionales en los que confío. Esa confianza que se construye a través de la comunicación clara, ¿cierto? Del paciente con el médico, del paciente con su psicólogo. Cuando uno trabaja en cuidado paliativo, uno hace una relación muy estrecha con los pacientes y uno llega a conocer todas sus voluntades. Y también uno se convierte en un tipo de delegado donde uno dice, mi paciente no quería eso. Yo hablé con él, me dijo esto, esto y esto, y él no lo quería. Entonces, por ejemplo, esa confianza que ustedes tengan con su equipo terapéutico es muy, muy importante. Otra persona dijo que me expliquen qué síntomas puedo tener. Esto es clave en el final de la vida o incluso con un proceso de enfermedad, poder saber qué es lo que pasa. Esto disminuye la incertidumbre y la ansiedad frente a la enfermedad y a la muerte. Un paciente bien informado es un paciente que puede ajustar sus expectativas a la realidad y sobre todo tomar decisiones informadas. No tener dolor, por ahí como nos decían ahorita que la mayor preocupación era el dolor, es clave. El manejo del dolor y de los síntomas que van apareciendo es uno de los objetos principales de los cuidados paliativos. Estar tranquilo. Uno de mis pacientes decía, yo lo que quiero es que en mi familia no peleen, que podamos tomar decisiones entre todos y sobre todo que no empiecen a tener conflictos cuando yo les manifieste qué es lo que estoy queriendo para el final de la vida. Que me mantengan limpio y con un buen aspecto. En esto es súper importante que la familia le ayude al paciente a preservar la privacidad y a mantener la dignidad, incluso si la persona ya no está consciente. Esto es uno de los aspectos más importantes para el acompañamiento en el final de la vida. Voluntades anticipadas, por ejemplo, que no se alargue mi vida innecesariamente. Así lo pueden dejar, por ejemplo, en su documento de voluntad anticipada, que no le alarguen innecesariamente, que no le practiquen intervenciones que son inútiles y que lo único que le van a hacer es prolongarle el sufrimiento. Algunos pacientes dejan en sus documentos que quieren morir en casa, otros que quieren morir en un hospital. Entonces, eso también lo puede decidir uno. Claramente uno no va a poder controlar todos estos aspectos. Hay pacientes que dicen, sí, yo quiero morir en casa, pero morir en casa le va a implicar más sufrimiento. Entonces, en ese caso no es apto para morir en casa. Entonces, también hay que tener en cuenta que se tratará de cumplir todo, pues porque por eso es una voluntad, pero que siempre va a primar el bienestar del paciente y pues de su familia. Al final de la vida es súper importante que alguien lo escuche a uno, que le pueda escuchar, validar lo que está pensando o sintiendo, sin emitir juicios. Entonces, esto es mucho para la familia, ¿no? Que escuchen, ¿sí? Uno a veces no sabe qué decir, pero la escucha empática es más importante que cualquier cosa que uno tenga por decir. Evitar juicios. Y el acto de escuchar activamente puede brindar consuelo y apoyo a aquellos que están experimentando una amplia gama de emociones, entre las cuales podemos encontrar miedo, tristeza, ira, incertidumbre. Entonces, que alguien lo escuche a uno es una de las necesidades básicas durante el proceso de enfermedad y sobre todo al final de la vida. Poder hablar sobre lo que me preocupa. Una pregunta que yo siempre le hago a mis pacientes es, ¿cuál es tu mayor preocupación? Pienso que es una de las preguntas que abren como toda una conversación y que nos puede ayudar como a orientar la intervención que realizamos. Tener a las personas que quiero cerca de mí,
Que mi familia conozca mis preferencias para evitar desacuerdos o conflictos. En esto es fundamental la comunicación abierta y honesta. Hay temas que de por sí son difíciles de hablar. ¿Sí? Y las voluntades anticipadas es un tema que a veces nos genera incomodidad, que nos confronta con la posibilidad de morir y que muchas veces pues claramente nos genera mucha tristeza porque pues hace parte de ese proceso de duelo. ¿No? Ayudar o tener una comunicación clara ayuda a prevenir malentendidos y conflictos futuros. He visto muchas familias al final de la vida discutiendo y peleando porque unos quieren una cosa, los otros quieren otra y el paciente quiere otra. A veces no pueden llegar a ponerse de acuerdo todos. Y yo siempre les digo a los familiares de mis pacientes, trata de dejar lo que tú quieres y lo que tú piensas a un lado, con el respeto y con sabiendo que es doloroso, y trata de pensar qué es lo que quiere y qué es lo que necesita tu papá o tu mamá en este momento. Porque una cosa es el sufrimiento nuestro, nuestro duelo, y otra cosa es que por culpa de eso que estamos sintiendo, sometamos a nuestra familia o a nuestro papá, a nuestra mamá, a cosas que lo único que les va a prolongar es el sufrimiento. Que mi familia está preparada para mi muerte. Esto también es una de las voluntades de los pacientes en algunas ocasiones. Como lo decía por acá, Gloria, no sentirme una carga para mi familia, estar acompañada hasta el final. Otros pacientes dicen, quiero tener los asuntos económicos arreglados. Contar con asistencia religiosa o espiritual, también lo pueden dejar en su documento de voluntad anticipada. Si por ejemplo, conocí un paciente que dijo, yo no quiero que cuando esté muriendo me pongan los santos óleos. Bueno, perfecto, eso es una voluntad y uno parte de respetarla. Sentir que mi vida está completa, ayudar a la persona a hacer las paces con el propio pasado, con la propia vida, ¿sí? Acompañarlo de manera respetuosa a lo largo del proceso, digamos que en ese camino del trascender, ¿sí? Es importante tratar de ayudarle a resolver los asuntos pendientes, pero también ser muy respetuoso y trabajar hasta donde él nos deje, acompañarlo hasta donde nos permita. Otras personas dicen que lo más importante para ellos, por ejemplo, es despedirse de las personas importantes en la vida, resolver cuestiones pendientes con familiares o con amigos, que se respeten mis deseos o preferencias. Entonces, esas son como algunas de las manifestaciones que he escuchado de mis pacientes y tener en cuenta que para acompañar a alguien al final de la vida, digamos que no es como una receta, ¿sí? No es que uno tenga como un checklist donde yo les diga, hagan esto, hagan lo otro. Pienso que acompañar a alguien al final de la vida es todo un proceso, ¿cierto? Que está, digamos que tiene varias partes, ¿sí? Varios elementos. Por ejemplo, acá les traje unos. Evitar el cerco del silencio, ¿sí? Cuando el cerco del silencio es un proceso que se da cuando no le contamos al paciente lo que le está sucediendo. Entonces es importante que el paciente sepa que esté enterado, hablarle con la verdad, respetar sus preferencias. Y aquí dice algo que me parece muy bonito y es, no existen ideales de vivir ni modos ideales de morir. Todo es un proceso que puede tener altibajos, que puede tener cambios, o sea, nada está escrito. La aceptación es un elemento fundamental en el acompañamiento al proceso de morir, reconociendo y aceptando los cambios. Para el paciente también empezar a prepararse para trascender. Digamos que nosotros le decimos en el programa en el que trabajamos trascender, y pues es una definición que a mí particularmente me gusta, porque pues hemos ido también como normalizando un poco el tema de la muerte. Hacer un cierre de la historia. Entonces, es importante que la familia también le permita al paciente hablar de sus logros, de su legado, de sus aprendizajes, porque también le está ayudando con esto a hacer un cierre de historia. Esto, si no sabemos qué decir, mejor no decir nada. A veces es más importante el silencio o estar ahí presentes que lo que podamos decir. La comunicación asertiva es clave, informar mis preferencias, mis preocupaciones y mis miedos. La presencia compasiva, escuchar atento. A veces uno está, pero como que no está, ¿cierto?
uno como que está ahí con la persona, pero está trabajando o está haciendo otras cosas, es importante que podamos como tener, así sea por momentos, estar ahí enfocados en el aquí, en el ahora, ¿sí? Que si vamos a ir a acompañarlo una hora, ojalá podamos estar ahí presentes, así sea para hacer silencio. Eso también hace parte del acompañamiento al final de la vida. En la buena muerte es importante mantener la capacidad de decidir, manejar la propia vida. Es importante decidir cómo dedicar este último periodo de la vida y también ir aceptando las limitaciones que van llegando. Como lo decía por ahí Marcela al inicio, hay una ley, que es la ley Consuelo de Saavedra, donde reglamenta todo el tema de los cuidados paliativos, y la resolución 2665 del 2018, que reglamenta todo lo que es el documento de voluntad anticipada, donde dejamos nuestras preferencias al final de la vida. Este es como un listado que les hice para que puedan saber que pueden poner ahí en su documento, pueden poner todo lo que sean preferencias sobre el ejercicio del derecho a morir con dignidad. Recuerden que no hace solo parte de la eutanasia, sino los demás que le conté. Pueden hacer la solicitud de readecuar los esfuerzos, que no les hagan medidas desproporcionadas. Pueden poner ahí que quieren, si quieren morir en casa o en un hospital, si quieren recibir o no acompañamiento espiritual. También pueden poner los detalles sobre los ritos de despedida. Por ejemplo, he visto a mis pacientes que redactan, por ejemplo, que quieren que los vistan de blanco, que la ceremonia la quieren con, que decoren con flores amarillas, que quieren unas canciones específicas. Incluso eso usted lo puede dejar ahí en su documento de voluntad anticipada. Importante, el nombramiento del sustituto o representante. Recuerden saber elegir bien quién va a ser ese representante. Por ejemplo, en Colombia todos somos potenciales de donantes de órganos, pero pues si dejamos escrito que aceptamos o rechazamos, pues ya no lo seríamos. Y todos los que ustedes consideren necesarios. Entonces, ahí tengan en cuenta, por ejemplo, que la asociación tiene o tenemos convenio, por ejemplo, para conmigo para hacerles acompañamiento personalizado, ¿sí? Donde les puedo, por ejemplo, explicar o ayudarles a explorar cuáles son esos miedos, esos deseos, preocupaciones, ¿sí? Podemos hacer incluso sesiones de apoyo familiar para cuando no aceptan esas voluntades anticipadas, ¿sí? Entonces es importante. Se les puede colaborar también para ayudarlos a redactar y formalizar las voluntades anticipadas, explicarles bien cómo funciona y hacemos talleres grupales como el que estamos haciendo hoy. Por ahí en el chat yo había visto una pregunta que decía que cómo era el proceso. Entonces, en Colombia tenemos, digamos que 3 rutas para formalizar las voluntades anticipadas. Una es a través de 2 testigos, ¿sí? Que ellos lo pueden, digamos que, hacer de esta manera. Firman y ya y se lo entregan o lo hacen conocer a su médico tratante. Otra manera es que lo formalicen por medio de notaría, por escritura pública, donde ustedes van y formalizan su documento y también existe la posibilidad de que lo hagan a través de un video. Entonces, hay maneras distintas de poderlas formalizar. Lo más importante es también perderle el miedo, porque muchas personas piensan que si ya lo dejan formalizado, después ya no tiene vuelta de hoja. Y no, ustedes se pueden retractar cuantas veces lo consideren necesario. Incluso si alguien desea activar la ruta de eutanasia, activa la ruta y si ya, digamos, dice, ya se la aprobaron y demás, y usted dice, no, ya no la quiero, también se puede retractar. Estos documentos tienen esa posibilidad. Me gustaría que en estos minuticos que nos quedan, ¿qué preguntas tienen? Yo ahorita les envío las diapositivas. Me dejan por favor ahí los correos electrónicos para poderlas enviar. ¿Y qué preguntas de pronto tienen? ¿Qué les surge de lo que estuvimos conversando hoy?
No sé Pueden si escribir en el chat, si los que tengan preguntas pueden escribir en el chat, o creo que pueden hasta levantar la mano y les damos la palabra para que hablen. Ahí escribió. Los pacientes con ELA no pueden donar sus órganos. Esa es muy buena pregunta, Marta. Eh, no pueden porque los tejidos no son recibidos bajo el banco de donación de órganos. Entonces, para que tengan eso claro. Muy buena pregunta. aquí preguntan que si el paciente se niega a hacer las voluntades que se debe hacer. No, en este caso, el único que puede redactar y decir cuáles son sus preferencias al final de la vida es el paciente. Así como en Colombia, el único que puede pedir la eutanasia es el mismo paciente, ¿m? A no ser que lo haya dejado escrito y que su representante legal, digamos que lo tenga ahí como la voluntad anticipada, pero solamente el paciente lo puede hacer. Lo que sí se Ay, puede hacer en familia. Ah, perdóname. sí, a eso te quiero sumar. Si bien hay muchos pacientes que se niegan a hacer la voluntad, pero ustedes como familiares pueden preguntarles, oye papá, oye mamá, si llegase el caso, ¿te gustaría que te conecten a una máquina o no te pintas así? Ustedes pueden más o menos entender la voluntad del paciente sin que lo escriba. ¿Por qué? Porque luego cuando esa persona no pueda tomar la decisión porque está desmayada, porque está inconsciente, etcétera, ustedes ya tendrán una mejor razón, una mejor idea de qué hubiera querido ese paciente y toman la decisión con un poco más de tranquilidad, ¿sí? Pero hay que saber hacer las preguntas. Yo siempre lo pregunto de esa manera. En mi casa, pues lo hablamos sin tabús. Em, si llegase el caso de que dependas de una máquina, ¿te gustaría eso o no? Y tengo mi abuela, por ejemplo, 89 años, que me dijo, mijita, ¿dónde firmo? No quiero nada. Entonces tenemos tranquilidad, que ya sabemos su voluntad y cuando llegue el momento, se la podemos respetar. A todos los que están mandando correo, nos ponemos en la tarea, Mayra y yo, de mandar las diapositivas, ¿vale? Y el documento de voluntad anticipadas que le comenté, también se los estoy mandando. Y también por eso en algún momento les decía que a veces estos temas son tan difíciles de conversar que uno necesita orientación profesional. Entonces, hay, por ejemplo, unas preguntas orientadoras, cosas que uno puede ir empezando a tocar el tema paulatinamente, ¿sí? Porque este tampoco es un tema que uno pueda hablar así como así. Hay personas que les cuesta mucho más, pero también existe la posibilidad de irlo abordando paulatinamente con ciertas preguntas orientadoras que le pueden ir facilitando a la persona ir tomando decisiones, ¿sí? No tan, a veces uno quisiera que lo hicieran al ritmo de uno, rápido y lo dejaran firmar. No, este es un tema muy personal que como tal requiere de pronto un acompañamiento y que también seamos muy, digamos que respetuosos de lo que la persona quiere. No sé si Listo. tienen alguna otra pregunta. Sí, voy a hacer dos comentarios. El primero es que si quieren, dejen de mandar sus correos y aprovechemos este momento con la doctora Mayra para aclarar las preguntas que tengamos. Y nosotros vamos a enviar las diapositivas al chat de centro y de regional. Así que si ustedes están en el chat, relájense, disfrutemos estos 15 minutos que nos quedan de charla para aclarar dudas y nosotros se los enviamos. Y Ángela Sofía tiene la mano levantada, entonces Ángela, te voy a dar permiso para que hables. Tienes que quitarte el silencio, pero ya puedes hablar. Buenas noches a toda nuestra bella comunidad de Acela. Mi nombre es Nolvis Adriana, es que entré por el de mi hija al colegio, el Teens. Mi esposo es Raúl Eduardo Serrano y él al principio quería una voluntad anticipada y ahora en la última junta regional, por un comentario malintencionado, donde le dijeron que como ella era tan buena mujer, que yo en menos de 3 meses conseguía marido, entonces ahora él dijo que quería estar conectado por siempre. Y entonces, cuando se tratan esos temas, yo abordé a la psicóloga del PENFRED y a la psicóloga y a la trabajadora social para que nos sentáramos a hablar porque ese tipo de comentarios no deberían afectar lo que ya habíamos elegido, ¿sí? Y lo que él ha pensado. Entonces, sí quería dejarles como nosotros somos personas sintientes, todos los seres humanos, entonces sí, en cuanto a las voluntades anticipadas, somos seres también cambiantes. Y ese día yo me puse brava con él después de que
la reunión pasó, pero él me dijo que se sentía así por el comentario que le había hecho su compañero. Entonces yo le dije, póngase a pensar en sus hijos, en lo que le dijo la neuróloga, en que ya no iba a poder después mover los ojos y poder comunicarse, y que o sea, todo lo que conlleva todo eso. Entonces, cuando nos lleguen a pasar, pues yo lo digo desde mi punto de vista con respecto a estas voluntades, es que pues que busquemos ayuda con psicología, trabajo social y el mismo psiquiatra para que abordemos todos nuestros miedos, sobre todo las personas con la enfermedad que sienten, no sé, yo no estoy en su cuerpo, pero trato como que de ponerme en sus zapatos, ¿cierto? Entonces yo por esa razón pedí la guía y no sé si está bien o está mal, pero yo me sentí que me había traicionado, ¿sí? Por un simple comentario que no es inherente a nuestra relación ni a nuestra familia. Gracias, buenas noches. Pues sí, mira que ese tipo de cosas que desafortunado que sucedan, ¿no? Pero también, digamos que invitarte a, como tú dices, a buscar acompañamiento psicológico para ti, ¿cierto? Y pues para tu esposo. Estos procesos no son fáciles, hablo de tu esposo, ¿no? Él debe estar viviendo su propia gama de emociones, ¿sí? Entonces, a veces pensar y confrontarnos con la posibilidad de la muerte, pues tampoco es fácil, ¿sí? Y requiere mucha compasión, comprensión, ¿sí? De los cambios que van sucediendo y pues obviamente tú como cuidadora también lo requieres. Entonces, sí, ese acompañamiento es clave. Por acá tenemos la mano levantada de alguien, No. ¿no? Yo vi que No, alguien... Ah, ok. sí, ella. A eso le quiero sumar, por ejemplo, en el caso de mi papá, cuando salió la ley, el protocolo de eutanasia y todo de cuidados paliativos, yo le comenté a él a lo que él tenía derecho. Le dije, cuando quieras activar la ruta, solo debes escribir quiero una muerte digna por medio de eutanasia y se activa la ruta. A él le demoró 2 años. O sea, él duró pensando su decisión 2 años. 2 años después dijo, ya es hora, quiero una muerte digna. Entonces, esto no es una decisión que la gente toma de un día, de noche a la mañana. Cuando un paciente con ELA elige una decisión como la eutanasia o como restricción de cuidados paliativos, de limitación del esfuerzo terapéutico, esta decisión ya la han pensado noches enteras. Recuerden que los pacientes con ELA están encerrados en su mente, o sea, están pensando más de lo que están pudiendo hablar. Entonces, cuando toman decisiones así, respetarlo, así como cuando se retractan, también respetarlos. Entonces, súper valioso lo que comentas y compartes. Me parece que, así como dijo Mayra, hay que tener el apoyo psicológico adecuado. En ACELA, pues tenemos el apoyo de las psicólogas y entre esas tenemos un convenio especial con Mayra para que le pueda brindar a los familiares y a los pacientes con ELA de la asociación por un precio muy especial atención psicológica especializada en este tema. Ahí veo otra pregunta, no relacionada con el seminario, pero es que si la ELA es hereditaria, únicamente el 10% de los casos de ELA es hereditaria, el otro 90% es considerada una ELA esporádica o no relacionada con temas genéticos. Entonces, eso no sé si responde tu pregunta. No sé si tienen más preguntas relacionadas al tema. Mayerly, levantar, listo, Mayerly, ya te voy a dar la palabra. Tienes que quitarte el mute y ya puedes hablar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayerly Alexandra y soy hija de un paciente. Y como para reconfirmar un poquito la información, para activar, digamos, la ruta, necesariamente tenemos que tener el documento firmado y notariado o un video funciona. Pues porque digamos que él apenas supo todo, él siempre ha querido como cualquier cosa, la eutanasia. Ya ahorita pues sí está con poca voz, o sea, y la movilidad es muy poca, entonces llevarlo a una notaría pues es como que agotador. No sé si con un video funcione para que se active esa ruta o eso solo más como para si uno está en un hospital y diga, no, yo tengo el soporte y que no le hagan nada de lo que él no quiere. Bueno, no sé si te refieres, una cosa es el documento como tal de voluntad anticipada, donde él puede dejar manifiesto qué es lo que quiere al final de la vida.
Y otra cosa es que si él ya quiere, digamos que activar la ruta, en ese caso se lo hace saber al médico, a uno de sus médicos tratantes, no sé si esté siendo atendido a nivel domiciliario, él lo hace saber, ¿sí? Que está, digamos que, interesado en activar la ruta. Una vez que él dice quiero la eutanasia, por ejemplo, y tiene que ser de forma textual, ¿sí? Quiero la eutanasia. Porque a veces, digamos que dicen otro tipo de términos y los médicos se confunden y al final no la activan. Entonces debe ser siempre muy claro, porque algunos pacientes a mí me han dicho, ya quiero que me duerman. Y yo les pregunto, ¿qué es dormir? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Sedación paliativa? ¿A qué te refieres? ¿Sí? Eso tiene que ser muy claro, tanto en el documento de voluntad anticipada como si lo dicen verbalmente. Entonces tú lo puedes, o tú, esposo, lo puede hacer de la siguiente manera, es diciéndole al médico, quiero la eutanasia, ¿sí? De la manera como él se pueda comunicar. Ya cuando activan eso, por ley, hay unos días establecidos que son 10 días para que se reúna un comité donde está un médico está, en este caso debe ser un neurólogo, un abogado, ¿sí? Y un psiquiatra muchas veces, donde entre todos toman la decisión si es apto o no para la eutanasia. Cuando ya es apto, si se la aprueban, le piden el favor de que decida la fecha y la hora, ¿sí? Esa es la ruta y hay que tenerla muy clara. Hay que tener en cuenta también los tiempos. Por ley son 10 días, ¿sí? No es que 1 año, 2 años, antes era así, no, ahora son 10 días. Entonces es importante que ustedes lo tengan y que quede, digamos que si él en este momento se puede comunicar, puede dejarlo a través de un video, puede dejarlo, digamos que formalizado por notaría o con la ayuda de 2 testigos. No sé si respondí bien tu pregunta, si a eso te referías. Sí, sí, señora, muchas gracias. Pero es importante que sí lo deje documentado de alguna manera, porque después si la van a pedir, ya después le dicen, no, es que él nunca lo dijo, dónde está escrito, dónde está, o sea, eso sí, yo les pido que sean muy cuidadosos, ¿sí? Y si tu esposo está por ahí conectado, que pueda dejarlo escrito, manifiesto de manera tal que después no le vayan a decir que no, que porque no cumplió con el requisito. Y tiene Con que el estar... video, con el video ya es válido porque, digamos, él puede hacer un derecho a petición que diga eso, yo tal identificado y se manda. Y luego, cuando apenas se activa la ruta, tienen que ir a la casa o a la clínica si está hospitalizado y verifican que lo que él manifestó sí sea cierto. Entonces, que él pueda con los ojos comunicar una afirmación de lo que él expresó. Y por eso es que se activa la ruta que lo va a evaluar un neurólogo, la va a evaluar un psiquiatra, la va a evaluar un psicólogo. Ellos evalúan que la persona que tenga una enfermedad que no tiene cura terminal dentro de la lista, que tenga la capacidad para tomar decisiones al final de la vida, que no tenga una disociación o una depresión profunda o algo así, sino que pueda tomar decisiones. Eh, Además, el abogado también verifica cosas, entonces es un equipo multidisciplinar que hace la verificación y le dicen, ok, efectivamente, sí se puede proceder con esto. Mayra, alguien pregunta, si en dado caso una institución incumple la voluntad anticipada, ¿qué se podría hacer y qué pasaría? Si en dado caso que, perdóname que no entendí Le una institución incumple, ¿qué se incumple la podría hacer? voluntad anticipada, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues en ese caso hay que buscar ya una instancia legal, ¿no? Entonces, esto como es un derecho y está, digamos que reglamentado, las instituciones hoy en día tienen que cumplirlo, ¿no? Pero en eso sí ustedes tienen que ser también muy cuidadosos de cumplir con los requisitos, dejar todo formalizado, todo hecho. Si no lo están cumpliendo, la voluntad, les voy a poner un ejemplo, que usted dejó en su documento que no quería ir a la UCI y se lo llevaron para la UCI, usted debe ir, su delegado debe ir y mostrar su documento, ¿sí? Y decir, mire, esta era la voluntad anticipada de mi papá. No tienen por qué estarle haciendo cosas que él no quería. Si no se lo cumplen, ahí es donde nos toca buscar apoyo legal, porque ese es un derecho y nadie lo puede vulnerar. ¿Sí? Asimismo como los tiempos establecidos. Y ahí cuña al equipo jurídico, apoyo jurídico que tenemos gratuito para todos los afiliados en Acela. Entonces, si ustedes necesitan eso, podemos ayudarlos sin ningún costo. Adicionalmente, como yo trabajé en el Ministerio de Salud, tengo contacto directo con el equipo que trabaja el tema de muerte digna y cuando yo he tenido problemas con pacientes de Acela,
los he ayudado para que agilicen los casos. Entonces, en todo caso, hay solución siempre para que se dignifique y se respete el derecho de los pacientes. Respecto a la Incluso pregunta, ¿cómo se contactan con Mayra? Pues ahí nos está poniendo sus datos. ahí se los Igual, dejé para que igual en la asociación, como les decía Marcela, está el convenio. Marce, no sé cómo estará el tema de cómo se comunican, cómo agendan directamente conmigo, no sé, la verdad eso no. está en los chats, pero voy a reenviarlo nuevamente. Ahí están los datos Ah, de las psicólogas que trabajan para CELA y el tuyo está especializado en voluntades anticipadas. de acuerdo. Y acompañamiento al final de la vida. Ajá. Listo. ¿Alguna otra pregunta o podemos ya ir dando cierre? Bueno, yo creo que para terminar, Mayra, con closing remarks. No sé si la persona que habló en el chat de Ángela Sofía tiene una otra pregunta. Déjame un segundo, preguntamos. Sí, sí. Cuéntanos. Hay algo con respecto a lo que hablaban de que para ir al notario, recuerden que nosotros tenemos la oportunidad de que el notario venga a casa para realizar la escritura pública donde uno se hace cargo de las voluntades del paciente y de todo el tema jurídico, porque cuando yo fui con mi esposa a la notaría, eso nos lo explicó el notario de la notaría a la que fuimos, que nosotros tenemos esa potestad y esa prioridad. Sí, de que vengan a la casa y se haga una escritura pública y donde quede constatado de que lo que yo vaya a realizar, mi esposo está de acuerdo, pues, que es con respecto a su voluntad. Y esa escritura pública también le da permiso para el manejo de todo, de cuentas, para que no haya ningún inconveniente a la hora de su partida. No sé si eso aporte o si usted me puede guiar un poquito más a si estoy equivocada. Eso es cierto, es de las cosas que han hecho varias instituciones gubernamentales por el tema de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad para asegurar la inclusión de todas las personas en todos los servicios gubernamentales. Entonces, sí, eso es cierto y ustedes pueden solicitar que el notario vaya a su casa. Obviamente, pues tiene un costo el trámite, pero sí se puede hacer. Listo. Entonces, para finalizar, Mayra, me gustaría que tanto tú como yo hagamos como una última frase de cierre. Si quieres, yo empiezo y luego finalizas tú. Em, yo lo único que quiero que con lo que se queden es que muchos de nosotros vemos la muerte como lo peor que nos pueda pasar y hacemos cualquier cosa para detenerla y creamos sufrimiento innecesario para nosotros y para nuestros seres queridos. Pero lo único peor que la muerte es una muerte resistida, dolorosa o caótica o con sufrimiento. En cambio, una muerte en paz, una muerte digna, es lo que todos merecemos. Entonces, no tengan miedo de hablar de ello, es lo más natural, todos vamos para allá. Entonces, hablemos de eso, así como hablamos de la vida, también permítanse el hecho de hablar de la muerte. Y muchas gracias. Y pues yo sí les quiero decir que, como decían los ancianos, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Si hoy tenemos la capacidad de tomar decisiones, si hoy estamos, digamos que en una enfermedad avanzada o incluso sin una enfermedad, podamos tomar decisiones sobre lo que queremos y no queremos al final de la vida, libremos a nuestros familiares de esa carga de tener que decidir por nosotros. Y pues bueno, yo quedo muy atenta a lo que necesiten, con todo gusto. Fue un placer estar esta noche con ustedes. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Les recordamos que todos nuestros seminarios quedan grabados, entonces apenas los subamos al canal de YouTube, se los estaremos también compartiendo por nuestros chats. Ya les envié a los chats las presentaciones, tanto la mía como la de Mayra. Y, y nada, y también les voy a mandar el celular de Mayra para que la contacten a los que quieran hacer una sesión con ella. Acuérdense que tiene un precio especial para los pacientes de ACELA. Muchas gracias y feliz noche para todos y todas. Que estén muy bien. Hasta pronto. Chao, Marcela. Gracias. Chao, Mayra. Gracias.